Bueno, vamos a comenzar el seminario de hoy en este ciclo de seminarios dedicados a la cultura jurídica y al dolor, a la relación entre ambas ideas. La semana pasada tuvimos aquí a Ana Caballé, que nos habló del concepto romántico del dolor, comparándolo con otras visiones y desde la literatura. Y hoy tenemos aquí a Antonio Madrid, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona, que tiene una larga trayectoria y obra en relación con estas cuestiones. Y el título que nos ha presentado es inquietante porque tiene que ver con la figura del héroe. Una pena que no estén aquí ni Estefania ni Manuel, que son nuestros helenistas, pero sobre la idea del héroe nosotros también tenemos algunas reflexiones, con lo cual estará seguro bien interesante el seminario. Así que, bueno, pues... Muchísimas gracias por la invitación, José María. Para mí es un placer venir a presentar algunas ideas, algunas líneas de trabajo y establecer un diálogo. Esa es la idea. En lo que yo presentaré son perspectivas de análisis y a partir de aquí espero que sean fructíferas, no solo hoy, sino de aquellas cosas que las personas vamos tomando, pensando, y llega un momento en que o bien porque las estamos trabajando o bien porque hemos leído o nos encontramos en una situación, tiramos de ellas y vamos descubriendo cosas. ¿Cuál es el objeto de la conversación de hoy? Es explicar cómo convertimos o cómo se convierten. Yo creo que convertimos porque nosotros somos parte activa, no solo somos espectadores, incluso como espectadores y espectadoras somos parte activa de aquello que sucede en nuestro entorno, en nuestro mundo. Es como a través de qué mecanismos se transforman experiencias de sufrimiento en relatos heroicos, en las figuras heroicas. Y todos los relatos políticos y los relatos jurídicos tienen figuras heroicas. Y no son los que las tienen, sino que las cambian. Los héroes y heroínas de hoy no está garantizado que sean héroes y heroínas de mañana. Hace poco alguien ha publicado un libro con el título, referido a Cataluña, de héroes o traidores. Dejo ahí ese tema, no entro ahí. Para explicar esta cuestión de cómo se transforma y qué funciones cumple esta transformación, esta metamorfosis del sufrimiento en contenido de relatos heroicos, he seleccionado el siguiente camino, que son las tres partes en las que dividiré mi presentación. Lo primero es señalar cuáles son los ejes de análisis centrales que, a mi entender, nos ayudan a pensar, a precisar qué es lo que, y lo escribo entre comillas, qué es lo que hacemos con el sufrimiento. O sea, yo sostengo, y muchas personas sostienen, no es ninguna invención mía, que hacemos cosas con el sufrimiento. Y las hacemos personal y relacionalmente. Cuando digo relacionalmente, quiere decir en relación, puede servir el concepto de política de Hannah Arendt. Hannah Arendt, como sabéis, establecía que la política es lo que sucede entre las personas en un espacio, ya hablaba de la ciudad, en el entre. Entonces el sufrimiento va a tener y tiene una realidad personal, la tiene, cada uno de nosotros, no haremos ejercicios, pero en otros ámbitos más, con gente que conozco más, hablamos, bueno, explícame una situación de sufrimiento tuya o alguna que conoces. Todas las personas tenemos o experiencias personales o podemos relatar experiencias de otras personas. Pero entonces el primer eje, la primera parte es explicar esto. ¿Cómo explicar esto de que hacemos cosas con el sufrimiento? Explicado esto, la segunda parte la voy a dedicar a presentar tres casos de figuras heroicas. La figura de Wonder Woman, que como saben es una figura heroica del cómic, una figura femenina, ha sido polémica en los últimos meses. 2, la leyenda del Timbalé. El timbalé es el tamborilero del Bruc, y la explico porque yo vivo en el pueblo del Bruc y es una figura que me ha inquietado y que hemos trabajado y que creo que es interesante explicarla. Y
El tercer ejemplo que analizaremos es lo que le ocurrió a una estatua ecuestre del general Franco hace un año más o menos, o unos meses. ¿Qué es lo que le ocurrió? Que fue muy interesante desde el punto de vista de análisis de figuras jurídicas. Y el tercer bloque, que será al final, lo que veremos serán algunas de las razones y funciones que se cumplen mediante la metamorfosis, el cambio, la transformación del sujeto sufriente en sujeto heroico. ¿Sí? Bien, empezamos. ¿Por qué, muy brevemente, por qué yo me dediqué a estudiar el sufrimiento? Yo nunca me lo había planteado. Creo que es importante para cada persona, y sin entrar en sesiones de terapia, pero creo que es importante saber qué motores intelectuales tenemos cada persona. Yo creo en esto de los motores intelectuales. En mi caso, mi reflexión provenía de una reflexión estrictamente personal. Yo quería entender una situación que yo había vivido, que hasta ese momento era la de máximo sufrimiento que yo había atravesado. Yo me quería entender a mí mismo, para nada quería investigar en términos de academia o en términos de movimientos sociales o en términos... para nada. Sin embargo, en ese proceso, que era estrictamente personal, hubo un momento en el que dije, no puedo explicarme a mí mismo en la sociedad a la que yo pertenezco, en el tipo de trabajo que yo tengo, en la familia a la que pertenezco, de dónde provengo, no me lo puedo explicar sin entender qué es lo que hacemos socialmente o lo que se hace socialmente con el sufrimiento. En concreto, ¿en qué estaba pensando yo en ese momento? Pues en por qué en aquel momento, está escrito en el libro, el médico que me llevaba me decía, tome usted esta ayuda química para superar su situación. La ayuda química en aquel momento era Prozac. Es una anécdota. Hoy podríamos hacer la traslación. No me interesa tanto el contenido, sino la mecánica, la metodología de lo que se hace con el sufrimiento. Y otros mecanismos. O por qué alguna compañera que había perdido un ser querido en aquella época me decía, no, me han dicho, mi psicóloga, que el duelo ha de durar 6 meses y que si dura más de 6 meses tengo un problema. Entonces, esta compañera no lo entendía. Y digo, pues, bien. Parecía que había una normativa del duelo. Y ha existido históricamente una normativa del duelo. Piensen en sus lugares de origen. En mi lugar de origen, las mujeres estaban obligadas, hace ya tiempo, a llevar luto. Y el luto se observaba con una cadencia del tiempo. Manga larga, media manga. Por tanto, esos fueron mis motores. Para entender lo personal, yo tuve que entender, en una parte, no todo, en una parte, qué es lo que hacíamos socialmente con situaciones de sufrimiento. 3 ideas básicas. La primera, en este primer bloque, el sufrimiento es un interrogante que exige respuesta. No significa que se le vaya a dar una respuesta concreta, sino que el sufrimiento que experimenta la persona plantea un interrogante, ¿qué hacer? En libros, Diez Picazo, un autor sobre derecho civil de derechos de daños. Se produce un daño y la pregunta es, ¿y qué puedo hacer? Hace unos meses me atropellaron 2 motos. Me ocurrió a mí, es cierto, este caso también es real. Me atropellaron 2 motos. 2, no una, 2. En el lugar más tranquilo del mundo, que es el Brook. En una zona, 2 motos me atropellaron. Inmediatamente esa es una realidad que se te impone. No es negociable. Te han atropellado, estás... Yo recuerdo que caí al suelo, había salido a correr, y tenía la mano en la cabeza porque sangraba. Y los jóvenes, que también cayeron, decían, quita la mano de la cabeza, quita la mano de la cabeza. Y yo decía, no, yo tenía que saliera algo más que la sangre. No, y entonces yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Estás sangrando? ¿Has tenido un accidente? No creo que hubiera mala voluntad si había descuido. Entonces, ¿qué haces con esto? No solo te lo vas a interrogar vivencialmente, porque no te puedes mover. Empiezas a decir, ¿iré a un hospital? ¿Me llevarán a un hospital? ¿Qué pasará en el hospital? ¿Tendré algo roto? Sino, conforme pasa el tiempo, empiezas a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Puedo reclamar una indemnización? Aquí entra el derecho. ¿Y a quién se lo reclamo? A mí se me ocurrió, y trabajo en la Facultad de Derecho, se me ocurrió llamar a las compañías aseguradoras de las motos. Como eran 2 motos, 2 compañías aseguradoras. Y la señora que me atendió de la compañía aseguradora me dijo, con usted no hablamos nada. Yo pensaba, pero si el sufrimiento es mío. Yo estaba allí, que no me podía mover. Oiga,
la cabeza la tenía bien, ¿eh? Oiga, ¿cómo que conmigo no hablan nada? No, con usted no vamos a hablar nada, vamos a hablar con su compañía aseguradora. ¿Y cuál es tu compañía aseguradora si eres un peatón y te atropellan 2 motos? Yo no lo sabía. Es decir, ¿qué es lo que puedes hacer? Más allá de lo internamente, también lo externamente, lo instrumentalmente, lo institucionalmente, está construido. La respuesta es que si te atropellan 2 motos y no has previsto un seguro específico para atropellamientos de motos, vas a activar, si tienes suerte, vas a activar el seguro de defensa jurídica de tu seguro de la casa. Si tienes seguro de la casa. Impensable. Impensable. Yo había trabajado las tablas indemnizatorias con motivo de accidentes de tráfico. Estaba interesantísimo. Pero no había trabajado esa situación y nunca la había vivido. De nuevo, ocurre lo que muchas veces ocurre con el sufrimiento. Tu sufrimiento, una parte es tuyo, pero la gestión del sufrimiento queda en manos de compañías aseguradoras, médicos que te dicen, oiga, ¿por qué no se pasa al servicio privado? Porque a través de la mutua cobro poco y usted, pues, ¿usted qué más le da? Abogados, abogadas, etc. Por tanto, hacemos cosas con el sufrimiento. El sufrimiento exige una respuesta. Ante una agresión sexual, la persona agredida, además de otros elementos, dice, ¿qué puedo hacer? El sistema indemnizatorio. Todos los sistemas jurídicos tienen sistemas indemnizatorios. En España, el ordenamiento jurídico español, ¿qué paga? ¿Qué considera que merece una cuantía indemnizatoria más elevada? Si la persona muere, doy opciones, en accidente laboral, si la persona muere, la palabra accidente no me gusta, si la persona muere en siniestro laboral, si muere en siniestro de circulación, si muere a manos de su pareja en acto de violencia de género o si muere por acto terrorista. El resultado es el mismo, muerte. Los seres queridos pueden ser los mismos, es decir, en posiciones equivalentes. Pero, ¿qué indemnización se establece? ¿La misma en función del resultado? ¿O se establecen indemnizaciones superiores en función de la causa de la muerte? Sobre esto hay una tesis doctoral de María Daza. En España el sistema, y en otros países lo podemos estudiar también, se establecen indemnizaciones en función de la causa de la muerte, no el resultado, no el sufrimiento, sino la causa del sufrimiento. En España las indemnizaciones más cuantiosas, las más altas, son si la persona ha fallecido o ha quedado dañada por motivo de acto terrorista. Evidentemente, eso es un elemento que se critica mucho desde el feminismo, por ejemplo. Es decir, hacemos cosas con el sufrimiento. Podemos poner miles de ejemplos. El derecho continuamente, diariamente, hace cosas con el sufrimiento. Veamos un caso concreto. Yo creo que los marcos de análisis, a mí me gusta aplicarlos a situaciones concretas. Yo propongo uno, que por circunstancia es lo que he trabajado en los últimos meses. Vamos a hablar de una situación concreta que en España ha sido bastante olvidada durante mucho tiempo. Nos vamos a situar en el contexto español, nos podemos situar en el contexto colombiano, argentino, chileno, brasileño. En el caso que propongo es lo que se llama el fenómeno, la situación de las rapadas, las mujeres rapadas. Fase final de la Guerra Civil Española. Comienza una fiera represión contra todas las personas que se han opuesto a los golpistas, al bloque que se alzó en golpe de Estado, que acaba ganando la guerra. Y parte de esa violencia se ejerce, una parte muy importante, contra las mujeres. Mujeres por ser republicanas, porque sus parejas eran comunistas, o eran sindicalistas, o eran republicanos. ¿Cómo se ejerce esa violencia? Vamos a poner el ejemplo de un pueblo pequeño del centro de España. Ese pueblo se llama Herencia. Yo nací en el centro de España, en La Mancha.
En ese pueblo llamado Herencia, cuando las mujeres acuden a lo que se llama la rebusca, la gente pobre, cuando llegaba la vendimia al centro de España, se produce sobre todo vino. Cuando se iba a la rebusca, las fuerzas de seguridad, los policías, abusaban y violaban sexualmente y violaban a estas mujeres. También ocurría cuando las encontraban haciendo extraperlo. Extraperlo era que una mujer o un grupo de personas se trasladaban de un pueblo a otro para intercambiar o vender. Era el mercado negro. Se ejercía violencia sexual contra ellas. En el caso de Herencia está documentado que la violencia sexual la ejercía el jefe de policía. No solo se ejercía violencia sexual, sino que se les rapaba, de ahí viene el nombre, se les administraba aceite de ricino, es un aceite que en altas dosis provoca muerte y rebajado provoca alteraciones intestinales. Y se les hacía pasear por el pueblo, a la vista de hombres y de mujeres. Este fenómeno de las rapadas ha estado sistemáticamente silenciado. Se silenció institucionalmente, solo tardíamente las leyes de memoria histórica han recuperado esta situación. En concreto, la ley andaluza, la ley de Andalucía. Pero el silencio no tan solo era institucional, sino que era social. En el pueblo de Herencia no se hablaba de esas violencias. ¿Por qué no se hablaba? Varios motivos. Estamos explicando qué es lo que se hace con el sufrimiento. Parece que hablar del sufrimiento es fácil, denunciarlo es fácil. No, es muy difícil. ¿Por qué no se hablaba? En primer lugar, las mujeres, algunas de las mujeres violadas, habían tenido hijos, frutos de la violación. La vergüenza se había extendido sobre ellas, porque no es solo la violación, sino que todo un sistema social no se solidarizaba con estas mujeres ni en los años 40, ni en los años 50, ni en los años 60, ni en los 70, ni en los 80. Las marcaba. Algunos hombres de las familias no querían que se hablara de esa realidad, porque era vergonzante. No había heroicidad en ello. De forma que solo tardíamente quiere decir a partir de los años 2000, empezó a reconocerse jurídicamente como víctimas de la violencia, de la represión franquista, al caso de las rapadas, y se ha empezado a investigar. En estos momentos, una compañera, Lola Consuegra, está haciendo un documental, precisamente en toda España, para hacer aflorar, y hay algunos trabajos, para seguir haciendo aflorar las entrevistas a mujeres que o conocían casos o habían padecido esos casos. Para analizar qué es lo que hacemos con el sufrimiento, tenemos que podríamos dedicar toda la sesión de hoy a analizar el caso de las rapadas, ¿no? ¿Cuáles son esos mecanismos que hacen que se silencien? ¿Qué mecanismos hay que justifican el ejercicio de la violencia? ¿Qué mecanismos hacen que una persona en situación, por ejemplo, de acoso sexual, yo en este momento soy el responsable de igualdad de la Universidad de Barcelona, una persona en situación de acoso sexual denuncie o no denuncie? ¿Qué es lo que hace? Una persona denuncia, por ejemplo, en la universidad, en casos concretos, si considera que va a ser apoyada esa persona. Además de vencer muchas veces el sentimiento de culpa, de vergüenza que tiene. Pero muchas veces las alumnas no denuncian, o las profesoras jóvenes sobre todo, porque piensan que si denuncian se van a enfrentar a un sistema y en ese sistema van a quedar doblemente victimizadas. Estoy hablando de casos concretos, y de tesis doctorales realizadas sobre estas temáticas. Por tanto, la primera es, ¿qué hacemos con el sufrimiento? Y ahí el derecho juega un papel muy importante. Yo sostengo que el derecho y la política no se pueden entender en sus raíces sin este interrogante. ¿Qué es lo que hacemos con el sufrimiento? Y no todos los sufrimientos son considerados iguales. Vamos al segundo punto. El sufrimiento tiene una existencia personal y una existencia colectiva. Aquí no nos extenderemos mucho. Autores como John Searle suelen explicar, y yo creo que es útil para
manejarte que el sufrimiento tiene una existencia, ontológicamente tiene lugar en ti. Yo eso no lo puedo negar. Y en ocasiones esto, cuando estamos entre amigos o en determinados entornos, le dices a la persona, explícame qué es lo que has padecido, explícame por lo que estás pasando. Y no sé si os habéis encontrado en situaciones en que la persona te dice, es que no me vas a entender. Es que no me vas a entender. ¿Qué te está diciendo? No es un problema de matemáticas, no es un problema de lógica, es un problema de que la otra persona te está diciendo, si no has tenido esa experiencia, si no has pasado por la experiencia de violación o de tortura, yo te lo puedo narrar, pero hay una distancia. Entonces, ontológicamente el sufrimiento tiene una experiencia personal. Cuando me atropellaron hace unos meses, yo sé que hay un elemento difícilmente comunicable de cómo yo me sentía. Se me puso el mundo boca abajo, realmente. Eso es innegable, para mí es innegable. Ahora bien, también el sufrimiento tiene una dimensión colectiva, existe colectivamente. Pensad en las plazas de vuestras ciudades, las calles de vuestras ciudades, los días festivos de vuestros países, los nombres de las calles. ¿Recordáis alguna calle que tenga algún nombre relacionado con acontecimientos heroicos? ¿Y plazas? Las fisionomías de nuestras ciudades, los nombres que se dan a las calles, también los nombres que se quitan. El nombre de las plazas, los días de fiesta, los héroes nacionales, los enemigos nacionales, están relacionados con eso, con la existencia colectiva del sufrimiento. Tercer elemento, para entender esto de lo que hacemos con el sufrimiento. El derecho y la política son instrumentos que cumplen funciones de clasificación, distinción y reconocimiento del sufrimiento. Por ejemplo, todos los marcos, antes hemos puesto algún ejemplo, los marcos indemnizatorios. ¿Por qué, en mi caso, a mí me llamó una abogada para decirme, mire usted ha estado 40 días de baja médica, 30 días de baja laboral, le corresponde a tanto día esto. Y se entiende que usted tiene una secuela de grado 1. No me preguntéis qué es, lo podía averiguar, pero no he tenido interés en saber qué es. Es una cicatriz. Y entonces por eso le corresponde, la secuela de grado 1, le corresponde 750 euros. Fantástico. Y dicen, y si no está conforme, puede ir al juicio. Eso hacemos. No entro en cómo yo me sentí, pero es lo que hacemos diariamente. Los sistemas de reconocimiento del sufrimiento significa qué es lo que vamos a hacer a través de instrumentos jurídicos, instrumentos que se desarrollan a partir de valoraciones económicas, políticas, morales, con el sufrimiento de las personas. Entrevista de la semana pasada con motivo de las cuestiones de igualdad en la Universidad de Barcelona. La entrevista era con una señora que se dedica a hacer limpieza, servicio de limpieza. El motivo era ver qué mirada se extiende cuando se habla de igualdad de género en torno a las mujeres que hacen limpieza. La respuesta de esta trabajadora, compañera de uno de los campus, es: nosotras somos invisibles para la universidad. Somos invisibles. Segundo elemento, recibimos maltrato, sobre todo verbal o relacional, por parte de profesoras y profesores. Pocos profesoras y profesores nos tratan bien. 3. No se nos paga el plus de penosidad. Cuando limpiamos, por ejemplo, salas de disección, en la web tenemos, aquí también, salas de disección o estabularios, no se nos paga. Ahora bien, si la persona trabaja directamente para la Universidad de Barcelona, sí se le paga. Establecemos mecanismos de reconocimiento, de clasificación, y no todos los sufrimientos son iguales. Categorías que conocen ustedes que se utilizan, categorías también políticas, la construcción de amigo-enemigo. Y tanto me da que el amigo sea uno o el enemigo sea otro. Son sistemas de clasificación que tienen consecuencias, no solo morales,
no solo de vínculos de solidaridad, sino también que tienen traslaciones, pueden tener traslaciones jurídicas. Cerramos así el primer bloque, donde hemos visto que el derecho y la política son sistemas de clasificación. Luego podemos analizar más ejemplos. De hecho, ahora vamos a analizar algo más. Hemos visto que el sufrimiento tiene existencia personal y colectiva, relacional. Y hemos visto que el sufrimiento es un interrogante que exige respuesta. Y el derecho da respuesta. No significa que dé una respuesta satisfactoria, no. Yo no hago un juicio moral, hago una descripción. La existencia hoy en día de centros de internamiento de extranjeros es un ejemplo, como tantos otros, que podemos analizar desde esta metodología. Contando que la directiva europea que autorizó la existencia de centros de internamiento para extranjeros permitía hasta 18 meses de reclusión. Fue llamada la directiva de la vergüenza. Hasta 18 meses. En el centro de internamiento de extranjeros de la Zona Franca, ahora se ha reformado, pero por la noche, por ejemplo, las personas que estaban internas no podían salir al lavabo, salvo que el policía de turno les autorizara a salir al lavabo, porque no había lavabos dentro de los dormitorios. El agua era temperatura única, la que hubiera. No había regulador de temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo, por mi estatus jurídico, no puedo ser conducido a un centro de internamiento de extranjeros. No por ser humano, sino por el estatus jurídico. Eso lo hacemos. Lo hacemos jurídicamente y lo hacemos institucionalmente. Vamos a ver 3 ejemplos. Ahora, pasamos a analizar 3 ejemplos. El primer caso es Wonder Woman. ¿Saben qué es Wonder Woman? Yo no lo sabía hasta que lo estudié. De hecho, ¿por qué estudié Wonder Woman? Pues porque hubo una noticia ya hace un año más o menos, que fue la siguiente. La ONU nombró a Wonder Woman como embajadora de honor. Wonder Woman, sí, ahora les enseño. Wonder Woman. A ver, bueno, puede haber alguna foto. Vamos a ver fotos. Wonder Woman. Esta es el aspecto, la representación de Wonder Woman, de la primera Wonder Woman. Wonder Woman nace en los años 40 y nace como compañera de la Liga de la Justicia, que se sigue editando, y hay películas además. La Liga de la Justicia. Wonder Woman fue la única mujer de esa liga. Estaba Superman, estaba Linterna Verde, y Wonder Woman era la secretaria. Pero Wonder Woman tenía un látigo y era poderosa. Se necesitaba en aquel contexto una mujer poderosa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en aquel momento estaba haciendo un esfuerzo en la guerra y necesitaba que las mujeres ocuparan lugares de trabajo que habían dejado los hombres que estaban en la guerra. Wonder Woman, cuando acaba la guerra, a los pocos años le cambian el trabajo. Ya no es la secretaria de la Liga de la Justicia, sino que regenta una tienda de moda, cambia la forma de vestir y se queda en su casa. Sigue siendo un relato heroico, pero es un relato construido, que cumple funciones. Wonder Woman, como Superman, son propiedades intelectuales, marcas, que están en manos, su explotación económica, de grandes compañías multinacionales. Grandes compañías multinacionales. Marvel ahora fue absorbida por otra gran multinacional. O sea, estamos hablando de productos de mercado tremendos. ¿Qué pasó con Wonder Woman? Vamos a ver. Pues evolucionó. Como evolucionan muchas cosas, pero la pregunta no es por qué ha evolucionado, eso lo podemos describir, sino por qué evoluciona. En el caso de Wonder Woman, esta es la portada de Rollins, empiezan a quitarle ropa. Literal, dicho por el dibujante de los años 90. Y empieza a quitarle ropa porque se da cuenta de que conforme le quita ropa, venden más. No tengo los datos de quién compraba,
pero vende más. Se produce la sexualización, la erotización del personaje heroico. Pero también se utilizan otros usos. Wonder Woman como personaje de lucha feminista. We can do it. Con lo cual nos va dando la pista de que la construcción de los personajes heroicos pueden servir para cosas distintas. De hecho, el personaje heroico, su sufrimiento no es suyo. No es suyo. Nadie de los que estamos aquí. Supongamos que yo me quiero convertir en personaje heroico. Quiero ser héroe. Que sería una locura. Bertolt Brecht decía, ay de los héroes. Decía, ay de las patrias, de las naciones que necesitan héroes. No. ¿Qué tendría que hacer yo para convertirme en personaje heroico? Construyanme, supongamos que mi ilusión de toda mi existencia ser personaje heroico. ¿Qué necesitaría? ¿Me convertiré yo o me convertirán ustedes? Ser más que humano. Pero, ¿ser más que humano llegando a ser Dios? No, ahí está. El héroe, Superman, Wonder Woman, han de sufrir. Todos los seres tienen un sufrimiento. Batman también, Capitán América, Superman, Wonder Woman también. Y sacan de ese sufrimiento la fuerza, en teoría hacer el bien. Y en ese traslado de hacer el bien, no miren cómo lo hacen. Y hacen un montón de mal también, porque destruyen, etcétera, en bien de la humanidad. Y si hablamos en derecho, rompen un montón de leyes y de normas. Si vimos la última película de Wonder Woman, ella saca todo su fuerza y demás cuando muere el capitán norteamericano que la descubrió en la isla de las Amazonas. Cuando ella muere y se enfrenta a su archirrival y hace un destrozo impresionante. Y saca su fuerza de esa gran pena que tuvo. Pero ¿cuánto quebrantó para hacer eso y poder destruir al nazi malo? Muy simplificado, ¿no es cierto? ¿Pero quién construye el personaje heroico? Nosotros. Ahí está. Eso es importante. Porque creemos que es muy bueno. Para mí, luego lo intentaré explicar con otros ejemplos, el personaje heroico, analizarlo, estudiarlo, es analizar la sociedad que crea, o el grupo de referencia que crea el personaje heroico. El héroe, la heroína, es un espejo. Es un espejo. ¿Por qué? Porque cuando el grupo de referencia o el pensamiento dominante o decide que no eres ya un personaje heroico, te bajan del caballo. Tal cual. Veremos algún ejemplo. Por tanto, los personajes heroicos son construidos en términos políticos, jurídicos, estéticos también, pero cumplen funciones que nos permitan analizar cómo esa sociedad necesita o crea funciones o encuentra utilidades a esos personajes heroicos. Y también es muy interesante analizar por qué los personajes heroicos en nuestra tradición cultural y cultural jurídica son tendencialmente individualidades y no colectividades. Y en América Latina también, o sea, enorme. ¿Por qué? Luego intentaré explicar algo, pero la figura de lo salvífico, ¿cuál es la pregunta para mí inquietante? ¿Nos salvamos, transformamos la colectividad o mejor que alguien venga y nos salve? ¿Tú quieres ser héroe, heroína, o prefieres que haya alguien que cumpla esa función? Nuestra tradición jurídica, política, moral, ha tendido históricamente a la individualización de la figura. Y uno de los grandes cambios para mí, incluso en términos políticos, es la colectividad, que se piense como colectividad transformadora. ¿Por qué? Porque a la medida en que podemos tener una personaje heroica individualizado,
hay un peligro, y es que le transferimos responsabilidades. Le hacemos el homenaje, el reconocimiento, lo vamos a reunir cada día o cada año pero transferimos esa responsabilidad. Ya vendrá alguien que nos salvará, aunque sea el tirano o la tirana. Seguimos con Wonder Woman. Aquí ya está en la fase más de producto más mercantil. Hay toda una discusión porque cuando se le nombra embajadora de honor de la ONU, se le nombra embajadora de honor para empoderar a las mujeres del mundo, mujeres y niñas del mundo, en alcanzar los objetivos del año 2020, objetivos 2020. Entonces, a nivel mundial inmediatamente se activa una campaña de recogida de firmas por parte de asociaciones feministas diciendo, esta mujer, este prototipo, no esta mujer, eso es una creación, es un cómic, no representa a las mujeres del mundo que luchamos para defender los derechos de las mujeres. Y de forma que, pasados 2 meses, se le retiró el cargo honorífico de embajadora de honor. Y también, y acabo con este ejemplo, la figura heroica, en este caso en Francia, los franceses tienen unos criterios estéticos suyos, fue utilizada para campañas de HIV, de desarrollo de HIV. En estos casos se utiliza la figura de Superman y Wonder Woman. El mensaje era, no te creas por encima de las posibilidades de enfermar y por tanto ten cuidado. Pasamos al segundo ejemplo, que este me gusta mucho. El Timbalé del Bruc. Todos ustedes están invitados al pueblo del Bruc, que está a pies de la montaña de Montserrat, para ver la escultura del Timbalé del Bruc. Es decir, que yo vivo en el pueblo del Bruc y que por circunstancias estoy en el equipo de gobierno y me encargo de los temas de cultura, educación, fiestas y deportes. Por tanto, estoy muy familiarizado con el Timbalé del Bruc. ¿Qué es el Timbalé del Bruc? El Timbalé del Bruc es una leyenda que se origina en Europa, se origina en Francia, durante la Revolución Francesa. Se dice que unos niños tocaban el tambor y animaban a las tropas, realmente las tropas acompañaban, iban acompañadas por tamborileros, porque marca el ritmo de la marcha, pero la leyenda se construye en el caso del Bruc, que dice que a principios del siglo XIX, cuando las tropas napoleónicas invaden España, llegan al Bruc, y entonces un tamborilero toca el tambor, resuena en las montañas, y las tropas francesas creen que hay miles y miles y miles de soldados contrarios y huyen. Hay una parte de verdad histórica. La otra parte de la verdad es que al día siguiente volvieron las tropas francesas y arrasaron. Quiero decir, ya está. Pero ahí se crea la figura del Timbalé. 1808. Y nadie se acordó de la figura del Timbalé. Nadie. Durante 10, 20, 30, 40, 50 años. Solo la gente de la zona recordaba pues, que había habido un follón allá. Pero a mitad del siglo XIX en Cataluña se produce un movimiento político, el regionalismo, que necesita recuperar figuras patrióticas. Muy conservador, muy católico. Y comienzan a escribir sobre la figura del Timbalé. La figura del Timbalé se convierte en una figura heroica que representa la defensa de la tierra frente al invasor. ¿Sí? Eso pasa en muchas tradiciones. El invasor, ya definiremos quién es el invasor. Y esa es la primera. Y esa es la primera vida del Timbalé, de la leyenda. Una figura conservadora que justifica la defensa de las raíces catalanes, de la cultura catalana. Pasa el tiempo y llega la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil Española, la figura del Timbalé es utilizada como reclamo para captar voluntarios que luchen por la República Española contra las tropas franquistas. Y se crea un cuerpo de voluntarios llamado Voluntarios del Bruc. Hay otros carteles con el lema "No pasarán". Acaba, ya llevamos 2 vidas.
de símbolo regionalista a símbolo republicano. Acaba la guerra civil, el general Franco gana, y Franco, el general Franco, inaugura esta estatua. General Franco, no, a caballo no, iba caminando, llega al pueblo del Bruc y inaugura esta estatua, esta misma, obra de un escultor catalán llamado Frederic Marès. Y él la inaugura. En aquel momento, el alcalde de turno del pueblo, general Franco, le pregunta al alcalde: ¿necesitáis algo en este pueblo? El pueblo era pobre, 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 como tantos otros. Y el alcalde le dice, muy digno: no, aquí tenemos de todo, no necesitamos nada. Y el general Franco inaugura esta estatua. Ciertamente, ¿por qué un fascista inaugura esta estatua? Porque representa un símbolo patriótico de defensa de la tierra frente al invasor. En este caso el enemigo eran los republicanos. Pasa el tiempo y este es el aspecto actual de la escultura. ¿Qué es lo que ven aquí? Una bandera estelada, utilizada en ocasiones, la escultura el símbolo del timbalé, como figura del independentismo catalán. 4 vidas, como mínimo, ha tenido la figura del timbalé. 4. No es en tanto la edad, como si lo pintamos de rosa. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir? Construimos relatos heroicos, pero porque van a cumplir funciones. Y la vida de los relatos heroicos está en función de esas funciones, de los intereses, de las luchas políticas, jurídicas, estéticas, en torno a esas figuras. Hubo una época en la que se intentó que la figura del timbalé no fuera individual, sino colectiva. Una escultura colectiva, que representara al pueblo, no a la individualidad, sino al pueblo. Hubo toda una discusión, la discusión duró 20-30 años, y al final se hizo una representación colectiva. ¿Y dónde se instaló esa representación colectiva, esa escultura colectiva? Pues hubo otra pugna. El monasterio de Montserrat, el monasterio de Montserrat es la comunidad benedictina más importante de Europa. Quería que se colocara en sus espacios, en el espacio del monasterio. Y el pueblo del Bruc quería que se colocara en el Bruc. Ganó el monasterio. Llegó la guerra civil y destruyeron ese monumento. En estos momentos estamos en un proceso de resignificación de la figura del timbalé. ¿Se entiende lo que es la resignificación? ¿Qué queremos hacer? Conseguir, la escultura no la vamos a poder cambiar, me parece, pero conseguir que el referente del timbalé sea entendido como un referente colectivo. Que la transformación es colectiva, no solo individual. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros concedemos un premio. El premio se llama Premio del Timbalé de Honor. Y lo estamos concediendo a entidades sociales que luchan para mejorar el mundo. No lo concedemos a personas individuales, que es lo que siempre se había hecho. Lo estamos concediendo a fundaciones, asociaciones. Este año se le ha concedido a la Fundación Instituto Guttmann, que trabaja con personas en situación de discapacidad fruto de accidentes laborales, accidentes de circulación. ¿Qué es lo que buscamos? Que el carácter heroico sea atribuido a la colectividad que transforma, no individualizado. ¿Sí? Y el último ejemplo que vamos a ver es el de el general Franco. ¿Qué le ocurrió? Esto era una estatua ecuestre del general Franco. Esta era una estatua que había quedado, como tantas otras, almacenada en un almacén, sin más pena, bueno, con más pena que gloria. Unos compañeros del Ayuntamiento de Barcelona organizaron un acto en el Bor, que está en el centro, junto a la estación de Francia, con motivo de resignificación también de cuestiones de memoria. Y en la parte exterior del Bor colocaron esta estatua.
la reacción inmediata fue virulenta. O sea, yo acudí porque me interesaba la reacción que estaba provocando en la estatua. La intención era resignificar la memoria, pero hubo una reacción virulenta, decapitaron la figura, y allí toda organización, todo grupo, toda persona que tuviera algo que decir fue. Yo vi a personas escupiendo a la escultura. Personas mayores escupiendo. El movimiento que hacía 20, 30 años que no había visto a nadie de ese movimiento, resurgió y dijo, yo también. Y se le puso la bandera independentista. O sea, tuvo una capacidad de concentrar un rechazo, una repulsa muy impresionante. Muy impresionante. Claramente, la intencionalidad que tuvieron los que organizaron este acto, pues ellos no querían provocar esto, pero se provocó. ¿Por qué utilizo este ejemplo? El general Franco durante años, en la historia jurídica y política de España, fue tratado como un héroe. No solo él, sino toda una ristra de personas. Toda una ristra de personas. Y no solo él y los personajes famosos, sino las personas que habían quedado dañados en alguna batalla, se habían luchado al servicio del bando vencedor. Es un ejemplo de símbolo político que tuvo su auge y que fue defenestrado, totalmente defenestrado. ¿Sí? Al utilizar estos tres ejemplos, que son muy distintos, podríamos poner muchos más, he intentado presentar casos en los que podemos analizar qué es lo que hacemos con esos símbolos, qué es lo que hacemos con los relatos heroicos. Y ya pasamos a la última parte, y ya voy a acabar. Algunos de las funciones, esta sería la tercera parte. Muy bien. Vemos cómo en personajes heroicos, en casi todos los que analicemos, vamos a encontrar elementos de sufrimiento. Pero son construidos. Y en muchas ocasiones son construidos a pesar o con mayor o menor colaboración de la persona sufriente. Son clasificados. Son reconocidos no en el sentido de que sea positivo o negativo, no, de que cuando concede una indemnización por la ley andaluza para personas que fueron rapadas y objeto de violencia sexual y aquellas personas que fueron dañadas por ayudarles, estoy reconociéndolos. Como si no lo reconozco y digo, omito, usted no tiene derecho a la indemnización porque su sufrimiento no lo tengo en cuenta. O como se me reconoce a mí o no se me reconoce si acudo a un médico aduciendo que padezco una enfermedad laboral. Fibromialgia. Toda la historia de la fibromialgia, la médica, es luchar para el reconocimiento médico, que se transforma y proviene de un reconocimiento previo jurídico. Los movimientos sociales, en su historia, ¿qué han hecho? Entre otras cosas, luchar para romper la normalización de determinados sufrimientos. Que mi pareja me maltrate no es normal, no es amor. Soy libre. ¿Eso qué es? Pues, oiga, no solo el reconocimiento entre las personas, sino institucionalmente. Algunas funciones, tercer bloque, algunas funciones que cumple esta transformación del sufrimiento en sufrimiento heroico. Se ha dicho ya, lo heroico es aquello extraordinario, no es exigible. Eso es muy curioso. Parecería que el derecho puede llegar hasta aquí y que lo heroico permite ir más allá de aquello que no es estrictamente exigible, pero que sí se da. Hay que reconocerlo, hay que valorarlo. Pero hay que valorarlo porque tenemos una intención. Es situación de guerra. Pues claramente vamos a ver el auge de los reconocimientos de los hechos heroicos. Claramente. ¿Por qué? Porque no existe una obligación de actuar de forma heroica. Entonces, con los símbolos heroicos, ¿alguien ha visto la película, creo que se llamaba 300? Yo tenía un amigo que era legionario, digo que lo tenía porque no sé si lo sigo teniendo, que esta película le encantaba, pero es que se veía ahí, le encantaba tanto que cuando
había un grupo de atletismo, salíamos a correr, él imitaba el grito de los 300. Era una cosa tremenda, tremenda. ¿Sabéis que el guión de 300 estaba escrito por una persona muy cercana a Bush? No era casualidad. Pues lo heroico es aquello que va más allá. No es lo divino, porque si fuera lo divino ya queda muy lejos de lo humano. Tienes que ponerte en una situación intermedia. Esto de que lo heroico sea lo extraordinario nos permite hacer análisis muy interesantes. Propongo, no lo voy a hacer ahora, pero propongo que se analice el último tiroteo, al menos que yo he tenido conocimiento, en Florida, Estados Unidos, y las declaraciones del señor Trump. El señor Trump llamó cobarde a un contratado, no creo que fuera policía estatal, sino un servicio de seguridad, porque tardó 4 minutos en intervenir. Pero la figura heroica fue un joven de 15 años de origen venezolano que salvó vidas protegiendo con su cuerpo una puerta y recibiendo 5 impactos de bala en su cuerpo. Esa fue la figura heroica. Que yo he hecho un poco el seguimiento, no he encontrado declaraciones del señor Trump elogiando la heroicidad del joven de 15 años de origen venezolano y de piel muy oscura. Es un problema cuando quieres expulsar a extranjeros y vas a decir que es el héroe del extranjero. Ahí hay un problema. Sin embargo, es muy fácil decir, es un cobarde. Segundo elemento de funciones que cumplen. Los referentes heroicos, tanto los que establece el derecho, como la política, como los medios de comunicación, nos permiten interrogarnos en cada contexto histórico, en cada momento histórico, también en la Grecia clásica, acerca de a qué se atribuye colectivamente valor y por qué se hace. ¿Qué es lo que tiene valor? ¿Qué es lo que creemos que tenemos que ensalzar? ¿Y por qué le atribuimos valor? La figura heroica construida es una figura positiva. Si no construimos el antihéroe, el enemigo del pueblo. Entonces, cuando analizamos las figuras heroicas, se dice, son héroes porque cumplen funciones positivas, valoradas de forma positiva por parte de la población, o porque se han sacrificado por los demás. Y como sabéis, la palabra sacrificar proviene del sacer facio, significa hacer sagrado. Y de hecho, si lo pensamos, el héroe, sobre todo si derrama sangre, su sangre, o la sangre del enemigo, se sacrifica y genera un mecanismo que en la historia es muy interesante, que es que obliga. La sangre, el sufrimiento del otro, te genera, si lo conviertes en héroe, lo conviertes en héroe porque te genera un elemento positivo de adhesión. Y esto está presente también en los relatos religiosos. Las tradiciones religiosas poseen figuras sacrificiales, ¿sí?, que salvan, pero salvan, en ese relato, salvan a través del sufrimiento. ¿Sí? Y está presente en muchos relatos religiosos, no solo en el cristianismo, en muchos. Tercer elemento, el héroe, la figura heroica, que ya hemos dicho que puede ascender y ascender, se puede encumbrar y se puede derrumbar, es un aglutinador social. De hecho, yo me libro, en mi entorno de grupos de amistad, también de la universidad, intento no entrar en polémicas, pero si quisiera provocar una discusión polémica, plantearía hoy en día en Cataluña cuáles son los referentes heroicos. Y había una discusión, seguro. El libro de Santi Vila, que lleva por título Héroes o Traidores, no lo he leído el libro, se inscribe, pretende eso, es decir, bueno, veamos la discusión.
¿Por qué decimos que algo es heroico? ¿O por qué decimos que algo es elemento de traición? Y evidentemente no solo hay elementos racionales, hay elementos emocionales. Entonces el héroe aglutina. El héroe cumple, la figura heroica, un elemento muy de simplificación de pensamiento, de economía del pensamiento. No tienes que plantearte muchas cosas. Te adhieres. Y en ese sentido conlleva, y se establece jurídicamente muchas veces, pero conlleva memoria, es un deber de memoria. Y al mismo tiempo el héroe, las figuras heroicas son o pueden ser figuras de confrontación. Por ejemplo, la exaltación de la violencia yihadista. Si hiciéramos un vaciado, luego si interesa tengo parte del vaciado ya hecho, acerca de las sentencias españolas, de los juzgados de España de los últimos años, sobre el carácter heroico o no heroico de determinados actos de violencia denominados violencia yihadista. Los promotores de esta violencia lo presentan en las redes como actos heroicos. Pero ¿es delito que alguien difunda con el eslogan "esto es un acto heroico", que difunda actos de violencia yihadista? ¿O no es delito? ¿Es enaltecimiento del terrorismo o libertad de expresión? Lo heroico, aquello que unos dicen que es heroico y otros dicen, no, eso no es heroico, eso es una vergüenza, eso es un delito. Se produce esa confrontación en torno al heroico. El hecho en sí es el mismo. Lo que cambia es la construcción, la valoración de esos hechos. El penúltimo elemento, lo heroico que podemos ver en nuestro entorno. Esta sala se llama Tomás y Valiente. ¿Por qué se llama la sala Tomás y Valiente? El edificio en el que yo trabajo, uno de ellos, en Derecho de Diagonal de la UB, se llama Tomás y Valiente. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamamos Tomás y Valiente? Pues porque fue asesinado por ETA. Era un profesor de Historia del Derecho, presidente del Tribunal Constitucional, asesinado. Asesinado en su despacho de la universidad. En recuerdo, en memoria, por eso lo llamamos Tomás y Valiente. Se le podía haber llamado Tomás y Valiente, pero bueno, no habría tantos espacios públicos llamados, de derecho, llamados Tomás y Valiente. Y, para acabar, el último elemento de eje de análisis es cómo lo heroico, en esa transformación que hacemos del sufrimiento en elemento heroico, cómo el sufrimiento considerado heroico se convierte en un símbolo protegido jurídicamente, que nos va a hablar, y ahora vamos a ver dos ejemplos, de estándares de comportamiento, o hasta dónde le puedo pedir a una persona que se comporte de una determinada forma, y cuando ya excede lo humano y entramos en lo heroico, donde ya no es exigible directamente. Eso se establece a través del derecho, y se establece a través del derecho, y a ese establecimiento subyace toda la discusión moral y política. Vamos a ver dos ejemplos. Sentencias de 2017. En este caso, en la primera sentencia, se trata de una trabajadora que solicita una incapacidad total. Y en la primera sentencia de instancia le negó esa incapacidad total. Ella pedía la incapacidad del 100%. Porque ella decía, no puedo, tengo una enfermedad desarrollada a partir del trabajo, no puedo volver a trabajar. Y el primer tribunal de lo social le dijo, no, usted no tiene razón, no le voy a dar el 100%. De forma que apela al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. ¿Y qué dice este tribunal? ¿Qué relato construye? Dice lo siguiente. No es posible pensar que hoy exista relación laboral que no exija un mínimo de dedicación, de diligencia y atención indispensables en el más simple de los oficios, salvo que se dé un heroico afán de superación. Le está diciendo, no es posible pedirle a la trabajadora o al trabajador que para ir a trabajar tenga que ser heroico. Pero eso de heroico se entiende en el contexto actual. Está pasando por una valoración, una interpretación de quien dicta la sentencia. ¿Sí?
Por tanto, está diciendo, el límite jurídico es que le puedo exigir hasta lo que hoy vamos a entender que es heroico. Heroico afán de superación para el trabajo o un grado intenso de tolerancia por el empresario, lo que excede, por supuesto, de las normales exigencias jurídicas. En este caso, pasada en esta argumentación, a la trabajadora le concedieron el 100% de la incapacidad. La segunda sentencia que he seleccionado, hay muchísimas, bueno, muchísimas, bastantes, no hay tantísimas. La segunda sentencia es de la Audiencia Provincial de Bilbao, de la Sala de lo Penal. ¿Por qué he seleccionado este relato? Porque aquí se hace un recordatorio de la evolución histórica. En concreto de lo siguiente: ¿qué resistencia, qué oposición ha de presentar, en este caso es una mujer, ante un acto de agresión sexual, para considerar que ha sido víctima de agresión sexual? De nuevo, en primera instancia dijeron, no, usted no se ha enfrentado suficientemente a su agresor. ¿Qué dice la Audiencia Provincial? En resumen, lo que califica la agresión sexual del 179 del Código Penal español no es la mayor o menor resistencia, sino la falta de consentimiento. Este es un tema, como sabéis, muy importante, se está debatiendo mucho y además los medios de comunicación, caso La Manada, también han movido mucho ese tema. Dice, no se trata de la mayor o menor resistencia, sino de la falta de consentimiento para el contacto sexual mediante penetración, y es que, como ya más arriba apuntábamos, doctrina. No es necesario que la mujer despliegue una resistencia numantina ante la agresión sexual. En cuanto a la resistencia del sujeto pasivo, ya que se ha abandonado, ahora viene para mí lo relevante, la antigua doctrina que exigía que la resistencia fuera trascendente. Entiéndase por trascendente más allá de lo normal. Entendiendo que la palabra normal se reconstruye continuamente, con una influencia muy importante. Cuando una sociedad o un grupo de juristas o de jueces o de profesores universitarios dicen esto es normal, esa normalidad tenderá también a inspirar contenidos normativos. Eso es y en materia de sufrimiento es muy importante. Por eso las transformaciones vienen por decir, no, eso no es normal, que pase eso no es normal. Entonces la antigua doctrina decía que se tenía que tener una resistencia numantina, casi heroica, para estimarse más adelante que la resistencia debía ser seria. Es decir, se pasa de exigir por parte de los tribunales una resistencia casi heroica a, segundo paso en la evolución, una resistencia seria, para estimarse más adelante en razonable. En efecto, lo que no debe ser ignorado es que cada persona que sufre una violación reacciona de distinta manera y con distinta intensidad ante una agresión sexual de este tipo, de acuerdo con la específica personalidad de cada uno. De ahí que la víctima no tiene por qué ofrecer una resistencia propia del héroe. Quizás ni siquiera tendría que ser seria, bastando con que sea razonable ante la situación creada por el agresor. La víctima puede ser consciente de que una resistencia a ultranza solo puede resultar infructuosa o llevar incluso a peores consecuencias. En estos dos ejemplos con los que acabo, vemos cómo sentencias hablan de lo heroico, pero para establecer parámetros de comportamiento en función de los cuales atribuyen consecuencias. Por eso decía antes, para mí el estudio de lo heroico, entre otras cosas, es el estudio de la sociedad que crea esos elementos heroicos, de la sociedad o de los grupos profesionales que crean esos referentes. En el caso del derecho y de la política, como saben, tiene puede tener una mayor trascendencia. ¿Por qué? Porque acompaña todo el instrumento de poder, toda institucionalización del poder a través de los instrumentos de clasificación, reconocimiento y atribución de funciones al sufrimiento, y en este caso al sufrimiento convertido en sufrimiento heroico. Muchas gracias. Bueno, seguro, imagino que va a haber bastantes preguntas, debate, y porque yo creo que ha sido una exposición además muy
no solo sugerente, sino que ha abierto muchas posibilidades, esquematizada en las tres partes que ha tenido la exposición. Así que tenéis, si no, empezaré yo, pero bueno, seguro que tenéis... ¿Nadie tiene nada que comentar? Sí, Elizabeth. Bueno, varias cosas, Ana. Cuando te digo que en la primera parte que una vez cuando decía que hay situaciones que decimos que no me vas a entender, puede ser que no se entienda, pero sí me gustaría dejar que pienso yo, ¿no es cierto? Que el sufrimiento crea mucha más empatía que la felicidad o el progreso de la otra persona. Yo cuando alguien me cuenta, o no, quizás no en los casos, pero cuando un amigo, un pariente viene o no sabe qué me pasó todo asombrado, nos crea mucha más empatía que cuando nos ponemos una relación buena. Entonces no sé si es que no podemos entenderlo. Creo que estas situaciones nos causan más empatía que la felicidad o el progreso de la otra persona. Creo que el sufrimiento crea empatía por tratar de ponernos en el lugar del otro o en lo que le pasó al otro. No sé si es que no lo llegamos a entender. Tratamos de ponernos en esa situación, no ser el héroe o no, sino que tratamos de crear la empatía. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando planteé el tema de Franco, me pareció una contradicción, porque Franco creo que fue llevado al situar de héroe mientras duró su dictadura, porque era la única forma de que se podía nombrar, digamos, ¿no es cierto? En un tipo de proceso como ese no hay otra manera. Creo que cuando cayó su gobierno y demás, y se supo lo que había hecho, ya todos podían tener más libertad para hablar. Lo que sí me llama la atención es que, si bien sabemos que creo que no fue, todos sabemos que no fue un héroe, todos lo asimilan así, imagino que cierta parte de la población no lo hace así, no exijan de pronto que se investigue o se pueda saber realmente lo que pasó durante ese periodo en que fue considerado héroe o se investigue todo el dolor que causó. No sé si, y eso lo relaciona también con las rapadas de las cuales tú hablabas anteriormente y demás, y recién ahora, tanto tiempo después esté haciendo un poquitito y a cuentagotas. Me llama la atención que después de haber vivido tanto dolor no se quiera hacer más. Sí, sobre la última cuestión, o sea, yo creo que los personajes, o sea, la construcción de lo heroico, a mí me interesa mucho ver, tanto como en la época de la dictadura franquista, evidentemente la dictadura y todos los instrumentos, o parte de los instrumentos de poder, estaban al servicio de esa heroificación, pero también había gente que se lo creía. Aunque hoy, visto desde hoy, digamos, pero qué aberración, pero era así. O sea, había un seguimiento de una parte de la población. Y eso te lo cuentan las personas que se enfrentaban a las dictaduras, mujeres, hombres, el precio que pagaban. El precio que pagaban altísimos. Y no es que pagaran solo un precio por tortura, abusos, encarcelamiento, no, sino que socialmente pagaban también un precio. Las rapadas, ¿por qué me interesa mucho seguir los estudios sobre el caso de las rapadas? Porque te habla de una violencia institucional, pero te habla de una violencia social tremenda. Y no quiero decir que una sea superior a la otra, no, pero esa violencia social, o sea, estar en el mismo pueblo, ir a comprar al mismo sitio y no poder hablar de eso, ya no es solo culpa del gobernador o del alcalde, ya no es solo eso, es mucho más profundo. Y yo creo que en el relato de la gente, pues habrá gente que dirá que ahí había un enorme dolor, no poder hablar de eso. O sea, a mí los procesos de victimización, yo creo que analizamos y nos resulta más fácil ver la victimización institucionalizada. Y yo estoy totalmente de acuerdo, evidentemente. Pero creo que también hemos de analizar esos mecanismos sociales que han existido y que cuando mujeres de la zona que yo conozco, que además conozco vivencialmente, no solo te explican el caso de las rapadas, sino te explican sus situaciones de violencia como mujeres, con maridos maltratadores, y explican lo que pasaba dentro de sus propias familias,
O estudias los casos y recuperas la documentación de los casos, los testimonios. Pues había una creencia que te la imponían, en ocasiones de hombres, pero también de mujeres, decir, no, tú te has casado para eso. Y eso pasaba. Entonces, esa parte de la realidad creo que la tenemos que abordar, porque no se reduce solo a un marco institucional. Sería como muy cómodo. También penetraba socialmente. Y yo creo que hay una cuestión sobre lo primero que preguntaba. ¿Qué es aquello que es comunicable o no comunicable? Yo creo que tiene razón. ¿Por qué en los relatos religiosos a los que estamos acostumbrados el sufrimiento tiene más peso que la alegría? ¿Por qué? Eso es una... ¿Por qué el sufrimiento? Además en su comprensión histórica, ¿no? En la tradición católica, la mortificación, la penitencia, el sufrimiento como elemento meritorio. ¿No? Cuando los revolucionarios iban a decir, no, pero ahí está parte de la revolución, decir, no, sufrir por sufrir, ¿no? Entonces, cuando yo estudiaba el elemento de aquello que es comunicable, un poco marcaba el límite al discurso racional, que se puede salvar con un discurso, con una escucha, que se puede salvar con un elemento de empatía, pero que creo, en mi perspectiva, nunca puedes alcanzar el elemento idéntico. Tienes que escuchar a la persona. Y tal vez a veces no hay más posibilidades que escuchar. Me gustaría, terciando en el debate, son preguntas que nos hemos hecho, veo que no tiene respuesta, o que tú no tienes respuesta, no sé si las tiene. A mí me ayudó en este punto en concreto, el librito este, que ahora no me voy a acordar del único librito que tiene Derrida sobre cuestiones jurídicas, ¿cómo se llama? Bueno, como se llame, que es una conferencia, es un libro muy breve, y ahí él diferencia derecho de moral, ¿no? Entonces viene a decir que el derecho pues son normas genéricas, pero la moral es como el caso concreto que no se puede prever. Bueno, y yo creo que la figura del héroe, tal y como yo la entiendo, se mueve en ese punto. ¿En qué punto? En el punto en el que no hay regla. No hay regla, porque claro, es la decisión de Sophie. ¿Qué tenía que haber hecho Sophie? ¿A cuál de sus dos hijos? O el libro que para mí es memorable en este punto, el libro de Chiton o Chut de Federman, la mujer que ante la situación de que la van a deportar tiene dos hijas un poco mayores y un hijo pequeño, ¿a cuál escondo de las tres? Opta por esconder al de 7 años, que si te pones era la peor de las decisiones posibles. Este no va a sobrevivir, igual la niña de 13 tiene más. ¿Qué haces? Entonces, en este punto, que es un punto de dolor, porque ahí es donde amanece la figura del héroe, y el héroe, como has dicho en un momento dado, también es una figura, no sé si lo has dicho en concreto, yo lo he entendido así, es una figura normativa, porque en ese punto en el cual no hay norma, el comportamiento del héroe la define para el futuro. ¿Y cómo la define? Otra cosa que me ha interesado que has dicho, porque yo también la he pensado. ¿Por qué la define? La idea del sacrificio. Que yo la encuentro en Mauss, es el don. O sea, si yo lo que te regalo es mi vida, me debéis todos, no estáis ya obligados. Encima estáis obligados que yo ni estoy para que me paguéis, porque os he dado la vida. Claro, eso el cristianismo es... Entonces, claro, ahí el héroe es figura normativa que crea obligación social en el dolor. Hay un ejemplo que lo pone Cercas, además en una novela, pero es que, o sea, es un ejemplo real, ¿no? Que él ve en una situación, hay un incendio en una casa, hay niños dentro,
llega un momento que los bomberos dicen, yo ya no entro. Porque claro, ahí el nivel de sufrimiento, yo entro hasta aquí. Lo que has dicho tú, ¿qué me es exigible? Ya un profesional dice, ya no se puede entrar, porque ya es que no vamos a salir. Pero quedan niños. Entonces hay un tipo que no es ni bombero, que se mete y que saca a 2. Joder, que un héroe, hay que poner una... No, que se vuelve a meter y que saca a otro. Y ya cuando la cosa ya es... se vuelve a meter y no sale. Coño. Entonces, es que es un héroe y es un punto que dice, ahí no hay de eso. Aquí, ¿qué hay que hacer? Entonces, la figura del héroe es, yo lo hago, pero lo hago yo. Esto vosotros no tenéis por qué hacerlo. Ahora, también genera un comportamiento normativo. No hay por qué hacerlo, pero deberíais hacerlo, pandilla, deberíais hacerlo. No os vamos a meter en la cárcel por no hacerlo, pero lo deberíais hacer. O sea, genera también una normatividad que es de exigencia de dolor y de capacidad de sufrimiento, ¿no? Sí, yo creo que la figura heroica rompe, o sea, va más allá y propone. ¿Por qué? Porque en este ejemplo sería indiferente a quién está salvando. No, claro. Me has hecho pensar en... Hay un documental, fue premio internacional en, no sé si en 2012, 2010, se llama Armadillo. Armadillo, como el animal, pero era el nombre de una base militar en Afganistán. Y entonces lo que hace el director es, cuando seleccionan, avisan a los soldados, a los jóvenes daneses, Dinamarca, no estamos hablando, que van a ser destinados a esta base militar, 5 meses antes, él convive con ellos. Y entonces va grabando. Pues eso, pues se despiden de sus familias, de los que tienen novias o novios, se despiden, tal. Y los acompaña a la base militar y va día a día grabando y va viendo la evolución. ¿Por qué? Porque empiezan a interactuar con la gente que vive en Afganistán, en contexto de guerra. Entonces hay un momento en que esa convivencia se produce actos violentos. Los talibanes atacan pero a distancia, pegan tiros, pero claro, no pasa nada hasta que hieren a uno de los suyos. Entonces allí el héroe no es el que salva, es el que mata, remata, de una forma que sorprende, porque es un fogonazo a la racionalidad y a la valoración, digamos, que pensamos que no era evitar la violencia, no, era rematar. Y de vuelta a la ducha, el jolgorio y el triunfo porque hemos matado y hemos masacrado al otro. Y se produce un juicio. En el ejemplo que tú ponías, claro, imaginemos que no son nuestros hijos o los que nosotros identificamos como pertenecientes a nuestro grupo, sino que son los enemigos. Sí. El que entra 2 veces, pues lo mismo uno le pega un tiro para que se quede dentro. Disculpad, pero le pega un tiro y se queda dentro. Por tanto, no es el hecho en sí, el hecho es una apertura, sino los elementos valorativos que... Sí. Y en base a eso decimos, este era un desgraciado que nos traicionó salvando a los enemigos, o es nuestro héroe. Y eso es muy inquietante. Desde una perspectiva de derechos humanos o una perspectiva universalista, esto que señalas es... Sí. Porque nos marca un claro límite. ¿Por qué? Lo que decíamos antes de entrar. A los estudiantes de Derecho yo les pregunto, ¿creéis en el derecho? Y se me quedan así mirando. No es si creen en la justicia. No. Sino que en aquello que están estudiando, si creen que la realidad se ha de manejar, se ha de regir por esos criterios. O que no, aquí lo que vale es para los míos y la gente con la que yo me identifico, aplicaremos unas reglas y unos conceptos de heroicidad. Pero para el que quede fuera, otros baremos. Y eso a mí me inquieta poderosamente. Bourdieu, en La hipocresía del jurista, señalaba ese elemento. Decir, oye, ¿utilizamos el lenguaje de los derechos humanos porque no los creemos o por crear una apariencia de que nos conforta y nos justifica?
Entonces, el mismo hecho lo convertimos en un acto heroico que recordaremos en un acto, vámonos a tomar unas cervezas que que se ha pensado. Siria, niños sirios. ¿Cuánto cuentan los niños sirios? Cuentan poco. Cuentan poco. Para la perspectiva, cuentan poco. O cuentan menos que otras muertes. También trágicas, evidentemente. O sea, ojo con esta forma de hablar que no se lleve. Pero valoramos de forma distinta, construimos de forma distinta, hacemos homenajes de forma distinta. No en función del resultado, en función de lo que nos va a nosotros en eso. Creo que el que estaba exponiendo tiene mucho que ver con Brasil en este momento. En esta semana pasada, una vereadora fue asesinada y ella era una persona que lutaba por los derechos humanos. No es una héroe, no es como una heroína, pero en un día fue alzada como heroína. Y a pesar de eso, el pueblo brasileño está en shock porque un lado de las personas no aceptan esto, no aceptan a esta persona como representación de la mujer o de derechos humanos, o sea, lo que sea, y inició un discurso de odio, ¿comprende? No lo aceptan como un símbolo y inició un discurso de odio, queriendo como desacreditar, ¿comprende? Y eso yo no comprendo. ¿Por qué un símbolo que tal vez para mí no sirva como símbolo, yo tengo que dañarlo, derrubarlo? Eso no comprendo. Una interpretación posible a por qué eso produce, yo creo que el espacio del poder simbólico es un espacio de gran confrontación. Convertir una persona a través de unos actos, convertirlo en referente heroico, en símbolo heroico, significa empoderar esto. Entonces, todas las causas buscan, de forma directa o indirecta, pero acaban teniendo símbolos de enorme poder que son símbolos heroicos. Y si van acompañados de muerte, sufrimiento, aún más, refuerza, da mucha fuerza a esos elementos. Entonces, esos referentes simbólicos en ocasiones van a chocar con otras pretensiones de poder simbólico. Pueden aliarse, pero en ocasiones chocan. Entonces, tal vez una de las pistas sería analizar qué otros elementos emergentes, desde la perspectiva de poder simbólico, que es un poder que agrega, podrían contraponerse. Las historias de las patrias. No hay patria. Bueno, podemos encontrar alguna excepción, pero las patrias y sus héroes. Los himnos patrióticos, los que tienen letra, escúchenlos, lo que dicen. Ostras, son de una dureza heroica que depende de cómo te sitúes, te echan para atrás. Dice, yo eso no lo quiero. Pero es tan fácil decir yo eso no lo quiero. En contextos de confrontación o en contextos en los que se cierra el escenario político y hay confrontación, es tan fácil decir yo no me identifico ni con uno ni con otro. ¿Por qué? Porque te expones a quedar en una situación de desprotección. Profesor,
la construcción del poder simbólico no es una construcción política y depende de la situación que se pasa con el país, con el Estado, provincia. Por ejemplo, la situación en Brasil, la grande cuestión que muchas de las personas brasileñas hoy están hablando con muy fuerza contra esta situación de la vereadora es porque, según el último censo, Brasil, año pasado, creo que sea año pasado, teve más de 60.000 personas muertas en razón de la violencia. Entre ellas, policías, que no depende de cor de la pele, si son negras, si son blancas o no, entre personas del pueblo que son trabajadores de todos los días. En el mismo caso de la muerte de la vereadora, que la vereadora está siendo exaltada como una heroína, pero murió en la misma situación el motorista de la vereadora y él está siendo esquecido. No hay siquiera una palabra de consuelo para la familia del motorista que también murió en la misma situación. Y otras cosas, por ejemplo, há pouco tempo atrás, uma professora murió porque estava salvando a vida de los niños que estava ensinando quando um psicópata trabajando, que era a segurança da creche, da escola, entrou e começou a matar os niños. Então, ateou fogo na escola, uma coisa desse tipo, e ela, para tentar salvar os niños, acabou morrendo. Para esta pessoa não foi dada tanta visibilidade na mídia, não foi feita tanta manifestação popular, tanta movimentação política, principalmente política. Então, esta é uma maior crítica da situação brasileira. Então, esta é a minha questão. Não é uma construção política muito forte que depende unicamente da situação política do país. Reconstruir a imagem do herói, da pessoa que foi herói no passado ou no presente, ou para justificar intenções mais políticas, mais de intereses políticos que qualquer outra coisa. Yo, en mi opinión, la construcción de los referentes heroicos, no quiero hacer una generalización, pero de muchos referentes heroicos, tiene una voluntariedad, una intencionalidad de contenido político. Para mí es así. Solo y exclusivamente político, entendiendo por político, por ejemplo, partidista, por parte de un partido político, no. Los movimientos sociales construyen y han construido sus referentes heroicos. Rosa Parks, o sea, y esa es una función, es decir, el referente heroico también actúa como catalizador, como elemento de concentración. Pero yo estoy de acuerdo con usted, en ocasiones son símbolos políticos, y símbolos políticos que se van a confrontar con otros símbolos políticos. Pero no olvidemos las dinámicas sociales, porque las personas se identifican con un referente o no se identifican con un referente. Hay una expresión que yo creo que nos es útil, es que podemos aplicar a otras manifestaciones sociales, como puede ser por qué las personas nos decidimos a participar en una manifestación o en un acto de protesta o no lo hacemos, que es cómo las propuestas sociales adquieren fuerza social. La fuerza social lo percibimos cuando se produce un proceso de agregación, de suma de voluntades, de suma de presencias. Y cuando eso se da, no sé si han tenido, supongo que sí, la experiencia de participar en manifestaciones multitudinarias. Eso es muy interesante, porque ya no solo es un elemento teórico, sino que te das cuenta de que allí hay fuerza, hay energía. Y eso no depende solo de un juego político o del papel de los medios de comunicación, incide sin duda, sino que ahí yo diría que también que prestemos, además de lo que usted dice, que yo estoy de acuerdo con usted, prestemos atención a estas dinámicas sociales, porque eso, ahora quiero ser optimista, las posibilidades de las transformaciones, de las revoluciones, en el mejor sentido de la palabra, están ahí, están en la gente, están en nosotros.
y por tanto también en este pensamiento. ¿Quién es el héroe? ¿La individualidad? ¿O lo que tenemos que valorar es la colectividad que transforma y que asume esa transformación? O no sé, es más cómo decir, oye, vamos a traspasarle ese reconocimiento heroico y vamos a jugarlos con nuestro Salvador, nuestra Salvadora. quantitativa, como sendo uma mulher negra e pobre. Pero é a maioria em el Brasil, numericamente. E passou sua vida toda lutando por os direitos das pessoas que são aplazadas sempre. E toda a sua luta e todo o dolor de sua vida foi exposto quando ela foi assassinada. As pessoas se identificaram com o sofrimento de todas as causas e houve uma manifestação muito grande no centro do Rio em prol de ella. E por ter uma vida muito de luta social e de direitos humanos e todo o seu dolor foi levada por algumas pessoas vistas como heroína, que não deve de ser para mim. Pero essa exaltação representa uma estatística muito grave em um país que a maioria é pobre, negra, são vítimas de assassinatos. A cada 10 jovens, 8 são negros, mortos e pobres. E então, essa realidade cada vez se torna maior e esse dolor levou a uma situação que transcende o político. Agora, quando as pessoas fazem uma manifestação enorme, já transcende a ideia política. Pero também isso incomoda, causa dolor para a outra classe dominante, que quer aplazar de novo um movimento. E aí empieza a política. Creio que empieza com o dolor para depois vir a política. Yo creo que estamos en una situación, en Brasil, en Colombia, en Argentina, en España, en todos sitios, que es muy preocupante por lo siguiente. En materia de cómo el discurso político dominante, que yo situaría en un discurso liberal, le podemos llamar neoliberal, globalizado, cómo entiende la responsabilidad de las personas. Se ha producido un fenómeno desde los finales de los años 90 que ha sido la personalización de la responsabilidad. Es decir, lo que le ocurre a usted, bueno o malo, es gracias a usted. Lo que me ocurre a mí, aquí en Cataluña se dice emprendedor de ti mismo, pues es gracias a mí, lo cual es un cuento. Pero eso cala. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en ese mecanismo el análisis político de las estructuras económicas, políticas, jurídicas, culturales, se ha ido devaluando porque el peso se pone en la persona. Por ejemplo, no tendría sentido, si aceptamos ese pensamiento político, las políticas sociales no tendrían sentido. ¿Por qué? Porque lo importante es qué haces tú, o como máximo qué ha hecho su entorno familiar, su entorno de apoyo. Esa traslación de la responsabilidad a la persona, lo que se llama la privatización de la responsabilidad o la personalización de la responsabilidad, va de la mano, puede ir de la mano peligrosamente, de la personalización del relato heroico. ¿Qué le hemos de pedir a las personas? Que sean heroínas. Yo apuesto por analizar políticamente
las estructuras de distribución del sufrimiento. ¿Qué es sufrimiento? El derivado de las estructuras políticas, económicas, laborales que nos hemos generado. Porque lo que yo creo que no es aceptable es decirle, no, a usted, en su vida, con sus hijos, ha de ser una heroína. Y yo le voy a aplaudir. No, yo no quiero ese sistema. Yo quiero un sistema que evite, prevenga, palíe las situaciones estructurales de distribución del sufrimiento. Me estoy refiriendo al mercado laboral, mercado financiero, sistemas sanitarios, sistema educativo. Ese es el terreno, para mí, de la política. Es uno de los terrenos de la política. Pero si no nos damos cuenta de ese mecanismo, caemos en el error de la personalización. Tú con lo tuyo, usted con lo suyo, yo con lo mío, José María con lo suyo, el otro con lo suyo. En la universidad, mi plaza depende de... Y el relato heroico puede ir muy de la mano de eso. Por eso, esa intención de pensar lo heroico, lo transformador, como lo colectivo, no como lo individual. Entonces necesitamos tantas personas que estamos aquí, pues tantas heroínas. Y cuando seas una heroína, y lo voy a saber porque considero que has triunfado, entonces te aplaudiré. Y mientras tanto no cambio la estructura. No sé si me explico. Eso es muy peligroso. Y en mi análisis ha calado muchísimo. Hay un libro que documentó a nivel de la academia, a nivel de las universidades, cómo ese discurso se estaba aflorando y se estaba documentando, que es el libro de Iris Marion Jones. Iris Marion Jones es un libro póstumo, lleva por título La responsabilidad por la justicia. Y Marion Jones advierte acerca de esto. Marion Jones venía, ya murió, del activismo feminista, del activismo de defensa de los derechos de las mujeres. Entonces, ojo con el discurso heroico. Y es ambivalente, yo no diría, no, rechazo, no me pondré al lado, no reconoceré el padecimiento y el esfuerzo, no es esto, sino ojo con la exaltación de lo heroico, porque detrás siempre hay algo. Lo transformador es transformar las realidades que generan esa violencia, ese racismo institucional y social. Mi vivencia de Brasil, en casos concretos de algún club privado donde había piscinas en Belo Horizonte y tal, la distribución de los trabajos y el color de la piel en la distribución de los trabajos era impresionante. Impresionante. Los relatos de los compañeros universitarios explicando lo que ellos cobraban y lo que pagaban al servicio doméstico. Impresionante. En claves, como siempre tienes que tener claves, en claves de lo que aquí yo puedo valorar, que ha de ser justo. Me parecía impresionante el impacto del crack, a visitar psiquiátricos en Belo Horizonte. Tremendo. Violencia sexual contra niñas. Entonces, lo que hay que transformar son las raíces de esas estructuras. Podemos tener una eternidad de héroes y heroínas y eso no cambiarlo. No sé si... Oye, volviendo al principio, pero en relación con lo que acabas de decir, y a pregunta muy directa, el motor de tu interés por el tema es un motor personal. ¿En qué medida resuelves y cómo resuelves tus preguntas? Mis preguntas no las resolví. Es de decir que mi pregunta acepté que por mi configuración personal, podemos decirle psicológica o mental, padecía por esos elementos y pasado el tiempo creo que los situé mejor y me ayudó a situar mejor esos elementos el diálogo en relación con las personas respecto de las cuales yo sufría. Me ayuda a entenderlo. Hubo un momento que sí que tiene relación con lo que hemos hoy hablado. Mi infancia estuvo marcada por violencia de género, sufrida por mi madre. Cuando yo trabajo el tema de las rapadas, para mí, y eso fue hace relativamente poco, fue un momento importantísimo darme cuenta de algo que ustedes dirán,
Joder, te ha costado, ¿eh? A mí me ha costado. Darme cuenta de lo siguiente. Lo que yo había vivido como una historia familiar, cerrada en los miembros de mi familia, el momento en que te das cuenta de la violencia estructural y aceptada socialmente que durante años y años y años y años se había impuesto sobre las mujeres, de forma directa o de forma indirecta. Cuando digo de forma indirecta, a través de un discurso justificador, discurso machista, darme cuenta de eso. Cuando me di cuenta de eso, la historia personal seguía siendo personal, pero entraba en conexión con una historia social. Y eso fue tremendo. Y eso fue el momento, fue una conversación con esta investigadora, con Lola, que es antropóloga y psicóloga, que ella trabaja en un instituto de Tomelloso, Lola Martín Consuegra, y que está haciendo la investigación. Entonces, ¿de qué hablamos? No de la investigación. La comida fue hablando de la investigación, pero acabamos hablando de su historia familiar y de mi historia familiar. Y entonces ya no eran solo las claves individuales que son, ¿no? Sino la conexión con una construcción jurídica. Mi infancia estuvo marcada por los jueces. Los jueces te decían si tenías que ir con tu padre, que era un maltratador, con tu madre. Eso tiene un impacto bestial, bestial. Yo elegí derecho para intentar hacer algo para que... Era eso lo que me marcaba. No eran cuestiones teóricas. Era eso, la decisión. Tú te vas con tu padre porque yo lo digo, pues decía un juez. Te ponía la vida patas arriba. Entonces, cuando conectar ese elemento personal con las estructuras que, no haciendo elemento personal, sino analizando eso cómo ha influenciado en las vivencias compartidas, en los tratamientos, en las violencias, que hoy hablamos, pero en el pasado no se había hablado, las violencias que padecen los hijos y las hijas de las mujeres maltratadas. Eso no habíamos hablado. Y hay propuestas de que tenga repercusión y traslación jurídica. Ese elemento fue. Y eso me ayudó a entenderme, no a resolverlo. Aquello de que los sufrimientos dejan cicatrices. Y yo creo que hay que aceptar que el sufrimiento forma parte de la condición humana. Yo no secundo una comprensión del sufrimiento que se extendió y que se extendió en la época del Prozac, que recetaban Prozac a mansalva, o sea, era como... Además, yo en el libro explico que quien me recetó a mí Prozac fumaba en pipa este hombre. Y entonces, a mí me estaba diciendo, bueno, pues en esta situación tú no te preocupes, tú toma Prozac. Y él se estaba fumando un canuto, un hachís. Y yo decía, pero este hombre, ¿y por qué en vez del Prozac no me dice, pues fume usted marihuana, que por lo mismo le va a ir mejor? Y a mí eso me rompió y dije, espérate un momento, aquí esto hay que trabajarlo mejor. Entonces, no es que lo resuelvo, yo al menos no lo he resuelto. Creo que lo he entendido mejor. Creo que me he entendido mejor a mí. Y las personas a las que quiero, alguna persona me ha ayudado a no engañarme y a no victimizarnos. Bueno, no sigo por ahí, pero a no victimizarnos tampoco. A no adoptar el papel de, ay, pobre de mí. Ojo con eso. Porque a veces es un elemento tramposo. Yo hago esto por ti. Cuando la otra persona dice, no. O sea, apáñate tú contigo mismo. Yo estoy bien. No me traslades ese elemento salvífico. No lo quiero. ¿Por qué? Porque puedes incorporar, puedes amagar, puedes ocultar un elemento de poder. Lo hago por ti. Joder, vaya, si tú caes en esa trampa. Simone de Beauvoir, la relación con su madre, eso lo explica muy bien. Como la madre, cuando ya en la fase final de la muerte de Simone de Beauvoir, Simone tenía una hermana, la hermana era muy católica, y la hermana consideraba que la madre tenía que vivir, pasara lo que pasara, pero la madre tenía un cáncer, y estaba en el hospital. Entonces Simone creía que había que dejarla irse. Y la hermana no, la hermana quería hacer todo lo que pudiera. Entonces Simone explicaba cómo su madre le chantajeaba. Con todo lo que yo he hecho por ti, ahora tú no me atiendes, ahora no vienes a verme al hospital, ahora no haces lo que yo quiero. Entonces Simone analiza, en los años 60, es un libro ya de hace muchos años, analizaba esos mecanismos de chantaje que estaban ahí y que sobre todo era de madres hacia hijas.
En los hijos era distinto. Y bueno, no hablo de ahora, pero era distinto. Entonces, ojo con esa victimización, pobre de mí. Entonces, yo eso lo hago, es distinto decir, lo hago porque me da la gana hacerlo. O lo hago para salvarte a ti. Si yo digo lo hago para salvarte a ti, te estoy haciendo... Sí, está clarísimo. Una tostada. No sé, me parece enormemente valioso, o sea, la experiencia que has contado te puede ayudar a encontrar tu sitio en el mundo. O sea, saber, esto me voy a situar socialmente, esto que me pasa lo voy a mirar no desde el ámbito estrictamente familiar, sino mi dolor lo voy a situar en el mundo y de alguna manera adquiere sentido. No te quitas el dolor, no, pero le adquiere cierto sentido, o sea, tiene algún significado. Te das cuenta de que la construcción del sentido, que es un tema tuyo, es un tema mío, pero forma también parte de un diálogo y de unas interacciones, y que hay categorías dominantes que, por ejemplo, ahora para irme a otro tema, tienen que ver en la construcción de cómo ser hombres o cómo ser mujeres, y que eso está en revisión. Eso está en revisión. Este amigo mío legionario, que era... le llamaban, creo que aquí nadie lo conocerá, el tripi. El tripi, sabéis que son drogas. El tripi, porque en la legión es el que pasaba las drogas. Un tío, pues que le pusiera el tema de la película 300, él la vida la vivía como una cruzada, pero era terrible, porque si le daba por un tema, iba obsesionado por ese tema. Podía ser bueno o malo, pero si le daba por el lado malo, era también tremendo. Entonces, él se construía así, se construía externamente. Y era tremendo. Hay un grupo de trabajo, digo por si interesa, en Madrid, en el CSIC, que es el Centro Superior de Investigaciones Científicas, es un grupo de trabajo que coordina José Antonio Zamora, y ahí viene del grupo de Reyes Mate. Reyes Mate han trabajado durante muchos años, es el principal grupo de investigación en España sobre el Holocausto. Entonces ahora ese grupo, donde hay gente del mundo del teatro, del mundo de la criminología, de la filosofía, está trabajando sobre cómo entender hoy lo que se llamaba la epistemología contemporánea del sufrimiento. En evolución sigue la escuela de la línea de la escuela crítica. Benjamin, Adorno, Horkheimer, bueno, y ahora se están ampliando las referencias y los análisis. Digo, para que se sepa que hay esos elementos referenciales. No sé si tenéis, ahí yo creo que participaremos nosotros, o sea que tendremos el interés en hacerlo si nos dejáis. ¿Tenéis alguna aportación? La verdad es que a mí me ha encantado la intervención. Recordad que tenemos 2 seminarios más muy bonitos y le diremos a Antonio que si quiere venir a uno de los 2 o a los 2 y a la jornada también. Yo creo que son interesantes. Viene Javier Moscoso, que en estas cuestiones y como historiador pues, es una referencia para hablar de la historia conceptual, de los conceptos del dolor y el sufrimiento a través de la historia. Y viene Mónica Gustova, os lo digo para que no faltéis. En el caso, ella es una traductora brillante, una escritora, una buena novelista, y viene con su novela, una novela construida sobre los recuerdos de 9 mujeres que estuvieron en campos de concentración soviéticos después de la primavera de Praga. Yo creo que son 2 buenos seminarios y la verdad es que yo creo que ha sido enormemente significativo. Así que hasta el próximo, que es enseguida.